Papá, ese es mi hermano. El millonario escuchó y cayó de rodillas, sin poder contener las lágrimas. No, Valentina, aléjate de él ahora mismo. Santiago Mendoza sintió que el mundo se detenía mientras veía a su hija de 8 años correr hacia el niño sucio que acababa de pedirles comida. Sus zapatos italianos se clavaron en el pavimento de Palermo, cuando Valentina soltó su mano y se lanzó hacia el desconocido. «¡Papá, ese es mi hermano!», gritó Valentina con una desesperación que helaba la sangre, abrazando al niño como si fuera lo más valioso del mundo. El pedazo de pan se cayó de las manos temblorosas del niño. Sus ojos grandes y oscuros se llenaron de lágrimas mientras miraba el rostro de Valentina como si estuviera viendo un fantasma. «No puede ser», susurró Santiago, sintiendo que sus piernas flaqueaban. El aire frío de octubre se volvió asfixiante mientras observaba la escena que desafiaba toda lógica. «Esperanza», murmuró el niño con voz quebrada. «Pensé que habías muerto en el incendio». Santiago se quedó paralizado. ¿Esperanza? Ese no era el nombre de su hija. Valentina había llegado a su vida 2 años atrás desde un orfanato, después de que su esposa muriera en ese terrible accidente. Los documentos decían claramente: Valentina González, huérfana sin familia conocida. «Mateo, mi Mateo», sollozaba Valentina, aferrándose al niño. «Te busqué tanto, hermano. Sabía que estabas vivo». Los transeúntes comenzaron a detenerse, murmurando entre ellos al ver al empresario bien vestido y a la niña elegante abrazando a un chico de la calle. Santiago sintió las miradas curiosas, pero no le importó. Su mundo acababa de colapsar. «Señor, por favor», dijo el niño alzando la vista hacia Santiago, con ojos que reflejaban años de sufrimiento. «No nos separe otra vez. Ella es todo lo que tengo». «No entiendo nada», murmuró Santiago llevándose las manos a la cabeza. «Valentina, ¿de qué está hablando este niño?» «No me llamo Valentina, papá», dijo su hija con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Mi nombre real es Esperanza, y este es Mateo, mi hermano mayor. Vivíamos juntos antes de que me trajeras a casa». El ruido del tráfico de Buenos Aires se desvaneció. Santiago se arrodilló lentamente hasta quedar a la altura de los niños, sus ojos moviéndose entre Valentina y el desconocido, que ahora parecía una versión masculina y más grande de su hija. «Los mismos ojos», susurró, notando por primera vez los rasgos similares que había pasado por alto. «La misma forma de la nariz». «Papá, Santiago», dijo Esperanza tomando la mano sucia de Mateo. «Podemos llevarlo a casa. Está muy flaco y tiene frío». Mateo retrocedió un paso, desconfiado. «No, Esperanza. Los ricos no ayudan a gente como nosotros. Mejor vámonos antes de que llame a la policía». «No», gritó Esperanza. «Este es mi papá bueno, el que me cuida ahora. Él no es como los otros. Papá, dile que puede quedarse con nosotros». Santiago observó al niño tembloroso frente a él. Su ropa estaba desgarrada, tenía una herida reciente en la mejilla y era obvio que llevaba días sin comer bien. Pero lo que más lo impactó fue la forma protectora en que Mateo se colocó delante de Esperanza, como si fuera a defenderla con su vida. «Mateo, ¿verdad?», dijo Santiago con voz suave. «No voy a lastimarte. Si realmente eres el hermano de Esperanza, de Valentina, entonces tienes un lugar en mi casa». «¿En serio?», preguntó Mateo incrédulo. «¿No va a mandarme con los servicios sociales?» «¿En serio?», confirmó Santiago, aunque por dentro sentía que estaba cayendo en un abismo sin fondo. «Pero necesito entender qué está pasando aquí. ¿Cómo es posible que mi hija adoptiva tenga un hermano del que nunca supe nada?» Esperanza tomó las manos de ambos. «Porque nunca les dijimos la verdad completa a los adultos del orfanato», explicó con la seriedad de alguien mucho mayor. «Teníamos miedo de que nos separaran más si sabían que teníamos familia. Ya habíamos perdido tanto». Santiago sintió un nudo en la garganta al escuchar la sabiduría dolorosa en la voz de su hija. Durante 2 años había pensado que la conocía completamente, y ahora descubría que guardaba secretos que podían cambiar sus vidas para siempre. «Está bien», dijo finalmente, poniéndose de pie. «Vamos a casa. Los 3. Pero en el camino, Mateo, vas a contarme todo sobre tu hermana y sobre ustedes». «¿De acuerdo?»,
Mateo asintió lentamente, aún desconfiado pero aferrado a la mano de Esperanza. Mientras caminaban hacia el auto, Santiago no podía dejar de preguntarse qué otras verdades estaban a punto de salir a la luz. Su vida perfectamente ordenada acababa de convertirse en un rompecabezas del que le faltaban todas las piezas importantes. Capítulo 2. Fragmentos del pasado. No puede ser cierto, murmuró Santiago mientras observaba a Mateo salir del baño de visitas, irreconocible después de una ducha caliente y ropa limpia. Es como ver a Esperanza en versión masculina. Durante las últimas 3 horas su penthouse se había transformado. Mateo había devorado 2 platos de milanesas, 3 vasos de chocolate caliente, y ahora se veía como un niño normal de 10 años en lugar del pequeño vagabundo que habían encontrado en la calle. ¿Te sientes mejor?, preguntó Esperanza, sentándose junto a su hermano en el sofá de cuero mientras le acomodaba el cabello húmedo. Sí, pero todavía no puedo creer que estés aquí, respondió Mateo tocando suavemente la mejilla de su hermana. Pensé que habías muerto, Esperanza. El hospital me dijeron que te habían llevado muy mal herida. Santiago se acercó con una taza de té caliente para Mateo, necesitando urgentemente entender qué había pasado con estos niños. Mateo, necesito que me cuentes todo desde el principio. ¿Dónde vivían antes? ¿Qué pasó con sus padres? Mateo intercambió una mirada con Esperanza, quien asintió con determinación. Vivíamos con mamá Carmen en Villa 21, comenzó Mateo, envolviendo sus manos alrededor de la taza caliente. Ella limpiaba casas para mantenernos. Papá, bueno, Esperanza y yo tenemos papás diferentes. Carmen Rivera, susurró Esperanza. Mamá siempre nos decía que fuéramos valientes, que nos cuidáramos el uno al otro sin importar qué pasara. Santiago sintió que el nombre le resultaba familiar, pero no logró ubicarlo. Se sentó frente a los niños tratando de procesar la información. ¿Y qué pasó con el incendio? Los ojos de Mateo se ensombrecieron. Fue hace 3 años, en pleno invierno. Empezó en la casa de al lado por un brasero mal puesto. El fuego se extendió rapidísimo porque todas las casas estaban muy juntas. Yo tenía 5 años, continuó Esperanza con voz pequeña. Mateo me cargó y me sacó de la casa, pero cuando regresó por mamá el techo se desplomó. Un bombero me llevó al hospital porque había respirado mucho humo. Y cuando salí del hospital una semana después, mamá había desaparecido, dijo Mateo, su voz quebrándose. Los vecinos me dijeron que se había ido a buscar trabajo a otra ciudad. Nunca regresó. Santiago se inclinó hacia adelante, intrigado por un detalle. «Mateo, ¿dijiste que tienen papás diferentes?» «Sí», asintió el niño. «El papá de Esperanza se fue antes de que ella naciera. Mamá siempre decía que era un hombre bueno que se había mudado lejos por trabajo y que nunca supo que Esperanza existía». Un escalofrío recorrió la espalda de Santiago. Algo en esa descripción le resultaba inquietantemente familiar. ¿Y tu papá? Se murió cuando yo tenía 3 años. Un accidente en una obra de construcción, respondió Mateo encogiéndose de hombros. Pero siempre consideré a Esperanza como mi hermana completa. Mamá nos enseñó que la familia no es solo sangre. Esperanza se acurrucó contra Mateo. Después del incendio, me llevaron al hogar San José. Les dije que tenía un hermano, pero como Mateo había desaparecido y no tenían papeles que lo comprobaran, dijeron que probablemente me confundía por el trauma. Yo viví en la calle por meses, continuó Mateo, hasta que una familia me acogió por un tiempo, pero cuando se mudaron a Mendoza no me pudieron llevar. Regresé a las calles hace 6 meses. Santiago se pasó las manos por el cabello tratando de ordenar la cronología en su mente. Esperanza, ¿recuerdas el apellido completo de tu mamá? Carmen Rivera de Medina, respondió sin dudar. Y siempre decía que mi papá se llamaba Santiago y que había venido de Colombia a buscar una vida mejor. El mundo de Santiago se tambaleó. El nombre, la descripción, los tiempos, todo comenzaba a encajar de una manera que lo aterrorizaba. ¿Cómo dijiste que se llamaba tu papá?, preguntó con voz ronca. Santiago, repitió Esperanza. ¿Por qué? ¿Te suena conocido? Santiago se levantó bruscamente y caminó hacia la ventana, su corazón latiendo violentamente. Carmen Rivera, una joven venezolana
que limpiaba oficinas en el edificio donde él había trabajado cuando recién llegó de Colombia, hace 10 años. Habían tenido una relación breve pero intensa, hasta que él consiguió el trabajo en Buenos Aires y se mudó sin saber que ella estaba embarazada. «Papá Santiago, ¿estás bien?», preguntó Esperanza, preocupada por su silencio. «Niños», dijo finalmente, volteándose hacia ellos con determinación. «Voy a contratar al mejor investigador privado de la ciudad para encontrar a su mamá. Necesitamos respuestas». «¿De verdad harías eso por nosotros?», preguntó Mateo, incrédulo. «Mateo, si ustedes realmente son hermanos, y si hay la más mínima posibilidad de que su mamá siga viva y los esté buscando, entonces es lo correcto». Esperanza se levantó y corrió hacia Santiago, abrazándolo con fuerza. «Gracias, papá. Sabía que eras el papá bueno que mamá siempre decía que existía en algún lugar». Santiago abrazó a su hija, pero por encima de su cabeza, sus ojos se encontraron con los de Mateo. En esa mirada vio años de dolor, esperanza renovada y algo más, una confianza frágil que no podía permitirse romper. Esa noche, después de acostar a los niños en cuartos separados, Mateo insistió en dormir en el sofá hasta estar seguro de que esto no era un sueño. Santiago se quedó despierto hasta tarde, mirando la ciudad desde su ventana. Mañana llamaría al investigador, pero en el fondo de su corazón ya sabía lo que iban a descubrir, y esa verdad cambiaría todo para siempre. Capítulo 3. La búsqueda de la verdad. «Señor Mendoza, encontré a Carmen Rivera», anunció Roberto Vázquez, el investigador privado, mientras colocaba una carpeta sobre el escritorio de Caoba. «Pero hay algo más que necesita saber antes de que se encuentren. Habían pasado 3 semanas desde que Mateo llegó a sus vidas. 3 semanas de ver a los hermanos recuperar su conexión, de noches en vela preguntándose si sus sospechas eran ciertas, y de observar cómo Mateo lentamente bajaba sus defensas. «¿Dónde está?», preguntó Santiago, sus manos temblando ligeramente mientras abría la carpeta. «Trabaja como enfermera nocturna en la Clínica San Rafael, en las afueras. Ha estado allí durante los últimos 2 años. Señor Mendoza». Roberto hizo una pausa. Ella nunca dejó de buscar a sus hijos. Santiago levantó la vista de las fotografías, donde se veía a una mujer de 35 años, con el rostro cansado pero familiar. «¿Qué quiere decir?». «Tiene un cuarto en una pensión cerca del hospital. Las paredes están cubiertas con fotos de Esperanza y Mateo, recortes de periódicos sobre niños desaparecidos, mapas de la ciudad marcados con lugares donde los buscó. Su casera me dijo que cada día libre sale a buscarlos por las calles». Santiago cerró los ojos, sintiendo el peso de la culpa aplastándolo. «¿Y por qué no acudió a la policía o a servicios sociales?». «Lo hizo, múltiples veces. Pero como es inmigrante venezolana sin papeles completos y los niños no aparecían en el sistema bajo sus apellidos, la trataron como a una madre negligente que había perdido a sus hijos por descuido». «Diablos», murmuró Santiago. «¿Sabe dónde trabajé hace 10 años?» Roberto asintió gravemente. «Edificio Cosmopolitan, piso 12, servicios de limpieza Estrella del Sur. Carmen Rivera trabajó allí desde febrero hasta julio del 2015. Su supervisora recordaba que había una empleada que siempre preguntaba por un colombiano llamado Santiago, que trabajaba en contabilidad». El aire se volvió espeso en la oficina. Santiago se levantó y caminó hacia la ventana, observando el atardecer dorado sobre Buenos Aires. «¿Cuándo podemos verla?». «Esta noche, si quiere. Termina su turno a las 6 de la mañana. Podría estar en la clínica a las 5:30. «No», dijo Santiago firmemente. «Esto no puede ser en el hospital. Ella necesita estar en un lugar donde se sienta segura. ¿Tiene su dirección?». «Sí, pero señor Mendoza, hay algo más». Santiago se volvió, notando la expresión seria del investigador. «Dígamelo». Carmen Rivera tuvo 2 empleos durante su embarazo. El segundo era en una empresa de limpieza que tenía contrato con Mendoza Desarrollos Inmobiliarios. Santiago sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Qué?». «Su empresa, señor. Carmen limpió las oficinas de su empresa durante 6 meses, incluso después de que usted ya fuera el dueño. Probablemente estuvo a metros de usted docenas de veces, embarazada de su hija, sin que ninguno de los dos lo supiera».
Santiago se dejó caer en su silla, la ironía cruel de la situación golpeándolo como un puñetazo. ¿Cuándo dejó de trabajar ahí? Un mes antes de que naciera Esperanza. Su supervisora dijo que era una trabajadora ejemplar, pero que se veía muy cansada y triste. Nunca mencionó quién era el padre del bebé. Esa noche, Santiago llegó a casa para encontrar a Esperanza y Mateo haciendo la tarea juntos en la mesa del comedor. La escena doméstica lo tranquilizó momentáneamente. ¿Cómo les fue en la escuela?, preguntó revolviendo el cabello de Mateo. Bien, respondió el niño con una sonrisa tímida. La señorita García dice que estoy muy avanzado en matemáticas para haber perdido tanto tiempo de clases. Y Mateo me ayudó con mi proyecto de ciencias, agregó Esperanza. Sabe muchas cosas sobre las estrellas. Mamá me enseñó, explicó Mateo, su sonrisa desvaneciéndose un poco. Solíamos sentarnos en el techo de nuestra casa a ver las constelaciones. Decía que sin importar dónde estuviéramos, siempre veríamos las mismas estrellas. Santiago se sentó junto a ellos, respirando profundamente. Niños, tengo que contarles algo importante. El investigador encontró a su mamá. Ambos niños se quedaron inmóviles. Esperanza dejó caer su lápiz. ¿Está viva?, susurró Mateo. Sí, está viva, y los ha estado buscando todos estos años. Esperanza comenzó a llorar, pero esta vez fueron lágrimas de alivio. ¿Cuándo la veremos? Mañana. Pero hay algo que necesito decirles antes. Es muy posible que yo sea el papá biológico de Esperanza. Mateo frunció el ceño. ¿Cómo es posible? ¿Usted conocía a nuestra mamá? Sí, hace muchos años, antes de casarme con la mamá que adoptó a Esperanza, antes de mudarme a Buenos Aires. Trabajé en el mismo edificio que su mamá y, bueno, tuvimos una relación, pero me mudé sin saber que estaba embarazada. Esperanza lo miró con ojos enormes. ¿Eso significa que realmente eres mi papá de sangre? No lo sabemos con seguridad hasta que hablemos con su mamá, pero es posible. Mateo, con la madurez de alguien que había visto demasiado, se acercó a Santiago. Señor Santiago, sin importar lo que descubramos mañana, usted ya es familia para nosotros. Esperanza está feliz aquí, y usted me salvó de la calle. Eso es lo que importa. Santiago sintió un nudo en la garganta al escuchar la sabiduría de ese niño de 10 años. Gracias, Mateo. Eso significa mucho para mí. Esa noche, después de acostar a los niños, Santiago se quedó en el balcón de su penthouse, preparándose mentalmente para el encuentro que podría cambiar sus vidas para siempre. En unas pocas horas se enfrentaría a la mujer que había amado brevemente hace 10 años, que había criado sola a su hija durante años y que había perdido a ambos hijos en 1919, una tragedia, y tendría que explicarle cómo, por una cruel ironía del destino, había terminado adoptando a su propia hija sin saberlo. Capítulo 4. El peso de los secretos. Carmen Rivera, dijo Santiago suavemente, acercándose a la mujer que estaba sentada en la pequeña cafetería cerca de la clínica. Soy Santiago Mendoza. Carmen levantó la vista de su taza de café, y por un momento el tiempo se detuvo. Sus ojos se llenaron de lágrimas al reconocer al hombre que había buscado durante tanto tiempo. Santiago, susurró, poniéndose de pie con manos temblorosas. No puedo creer que seas tú. Después de tantos años. Siéntate, por favor, dijo él notando que Carmen se veía agotada después de su turno nocturno. Tenemos mucho de qué hablar. Carmen se dejó caer en la silla, estudiando el rostro de Santiago. Había cambiado. Ahora tenía líneas de expresión alrededor de los ojos, el cabello con algunas canas, y vestía ropa cara que hablaba del éxito que había logrado. ¿Cómo me encontraste?, preguntó limpiándose las lágrimas con la manga de su uniforme de enfermera. Carmen, antes de responder eso, necesito preguntarte algo muy importante. ¿Recuerdas cuando trabajabas en el edificio Cosmopolitan hace 10 años? Ella asintió lentamente. Claro que recuerdo. Era donde nos conocimos. Santiago, cuando descubrí que estaba embarazada, traté de encontrarte. Pregunté en tu oficina, pero me dijeron que te habías mudado a Buenos Aires para un trabajo mejor. ¿Y por qué no me buscaste acá? Carmen bajó la mirada avergonzada. Lo intenté.
Pero eras Santiago Mendoza de Medellín, y cuando llegaste a Buenos Aires te volviste Santiago Mendoza, el empresario exitoso. Yo era solo una mujer inmigrante sin papeles completos, embarazada y sola. ¿Quién me iba a creer? Santiago sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Carmen, yo nunca supe que estabas embarazada. Si lo hubieras sabido... Lo sé, interrumpió ella. Por eso nunca te odié. Pero cuando Esperanza creció y empezó a preguntar por su papá, le dije la verdad, que eras un hombre bueno que se había ido antes de saber que ella existía. Esperanza, murmuró Santiago. Carmen, hay algo que necesitas saber. Algo que va a ser difícil de creer. Carmen se enderezó alarmada por el tono grave de Santiago. ¿Qué pasa? ¿Sabes algo de mis hijos? El investigador que me contactó ayer solo me dijo que tenías información importante. Santiago respiró profundamente. Carmen, yo adopté a Esperanza hace 2 años. Está viviendo conmigo. Y hace 3 semanas encontramos a Mateo en la calle. Carmen se quedó completamente inmóvil por un momento. Luego se llevó las manos a la boca, ahogando un grito. ¿Qué? ¿Mis bebés están vivos? ¿Esperanza está contigo? Sí, pero hay más. Carmen, yo adopté a Esperanza sin saber quién era realmente. En los papeles del orfanato aparecía como Valentina González, sin familia conocida. Nunca supe que era mi hija biológica, hasta que Mateo la reconoció en la calle. Carmen se puso de pie bruscamente, derribando su silla. No entiendo. ¿Estás diciendo que...? Estoy diciendo que por una cruel ironía del destino, adopté a mi propia hija sin saberlo, mientras su hermano vivía en las calles de la misma ciudad donde yo tengo mi empresa. Carmen se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar. Santiago se acercó, sin saber si debía consolarla o darle espacio. Todos estos años, murmuró entre lágrimas, todos estos años buscándolos y Esperanza estaba contigo. Estaba a salvo, pero yo no lo sabía. Carmen, yo no sabía que tenía una hija hasta hace 3 semanas. Si lo hubiera sabido, habría movido cielo y tierra para encontrarte. Ella lo miró con ojos llenos de dolor y esperanza a la vez. ¿Cómo está? ¿Es feliz? Es la niña más increíble que he conocido. Inteligente, valiente, cariñosa. Pero ahora que sé la verdad, entiendo de dónde viene su fuerza. La sacó de ti. Carmen se secó las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Y Mateo? Mi pobre Mateo. Está recuperándose. Ha sido duro para él, pero es un niño resistente. Carmen, los 2 niños han estado preguntando por ti todos estos años. Nunca perdieron la esperanza de encontrarte. Quiero verlos, dijo ella con urgencia. Por favor, Santiago. Sé que no tengo derecho a pedirte nada después de tantos años, pero necesito ver a mis hijos. Por supuesto, pero hay algo más que debemos hablar primero. Carmen se sentó de nuevo, preparándose para otra revelación. ¿Qué más? La situación legal. Esperanza fue adoptada legalmente por mí. Y Mateo técnicamente sigue siendo tu hijo, pero ha estado viviendo en las calles. Necesitamos resolver esto de manera que los niños estén protegidos y juntos. No quiero quitarte a Esperanza, dijo Carmen rápidamente. Veo que la amas, y ella debe haberte tomado cariño. Solo quiero ser parte de su vida nuevamente. Santiago la estudió cuidadosamente. Carmen, ¿qué quieres realmente? No solo de los niños, sino de esta situación, de nosotros. Carmen guardó silencio por un largo momento. Quiero que mis hijos sean felices y estén seguros. Quiero conocer a la niña en que se convirtió mi bebé. Y quiero que Mateo tenga la estabilidad que yo nunca pude darle. ¿Y nosotros, tú y yo? No sé, Santiago. Han pasado 10 años. Somos personas diferentes ahora. Tú eres un millonario exitoso, y yo soy una enfermera que vive en una pensión. No sé si podemos construir algo juntos, pero sé que tenemos que intentarlo por nuestros hijos. Santiago extendió su mano a través de la mesa. Entonces empecemos por ser amigos, por ser copadres, y veamos qué pasa. Carmen tomó su mano sintiendo la calidez familiar de su toque. ¿Cuándo puedo verlos? Ahora, si quieres. Están en casa esperando. Han estado nerviosos toda la mañana. Carmen sonrió por primera vez desde que comenzó la conversación. Sí, por favor. He esperado 3 años para abrazar a mis bebés.
Mientras caminaban hacia el auto de Santiago, Carmen se detuvo súbitamente. Santiago, hay algo que necesitas saber. Durante todos estos años, trabajé turnos dobles para ahorrar dinero. No solo para sobrevivir, sino porque tenía la esperanza de que algún día podría darles a mis hijos la vida que se merecían. ¿Qué quieres decir? Tengo ahorros. No mucho para tus estándares, pero lo suficiente para demostrar que puedo cuidarlos. No quiero tu dinero, Santiago. Solo quiero ser su mamá otra vez. Santiago se detuvo y la miró con respeto renovado. Carmen, nunca dudé de que fueras una buena madre. El hecho de que Esperanza y Mateo se hayan convertido en los niños extraordinarios que son, habla de cómo los criaste en sus primeros años. Mientras conducían hacia el penthouse, ambos sabían que estaban a punto de cambiar sus vidas para siempre. La pregunta no era si podrían ser una familia, sino qué tipo de familia serían. Fareson, capítulo 5. Construyendo puentes. «Mamá», gritó Esperanza, corriendo hacia Carmen en el momento en que Santiago abrió la puerta del penthouse. Carmen se arrodilló con los brazos abiertos, recibiendo a su hija en un abrazo que había esperado durante 3 años interminables. Las lágrimas corrían por su rostro mientras aspiraba el aroma del cabello de Esperanza, memorizando cada detalle de su niña, que ya no era tan pequeña. «Mi amor, mi Esperanza hermosa», murmuró Carmen, apartándose para mirar el rostro de su hija. «¿Cómo has crecido? Eres toda una señorita». Mateo se acercó más lentamente, sus ojos llenos de emociones contradictorias. Carmen extendió un brazo hacia él sin soltar a Esperanza. «Ven acá, mi valiente», susurró. «Mamá está aquí. Ya no nos vamos a separar nunca más». Cuando Mateo finalmente se dejó abrazar, comenzó a llorar con una intensidad que hizo que Santiago tuviera que voltear la cara, conmovido por la reunión. «Pensé que te habías ido para siempre», sollozó Mateo contra el hombro de Carmen. «Pensé que ya no nos querías». «¿Cómo puedes pensar eso?», dijo Carmen, acariciando su cabeza. «Ustedes son lo más importante de mi vida. Cada día los busqué. Nunca dejé de buscarlos». Santiago observó la reunión desde cierta distancia, sintiendo una mezcla de alegría y terror. Alegría por ver a los niños finalmente completos. Terror de que Carmen quisiera llevárselos lejos de él. Los siguientes días establecieron una rutina extraña pero funcional. Carmen se mudó a un apartamento a 2 cuadras del penthouse de Santiago, un lugar modesto pero limpio, que él había insistido en pagar, aunque ella había protestado. «Es temporal», había dicho Carmen, «solo hasta que encuentre algo que pueda costear con mi salario». «Carmen, eres la madre de mis hijos», había respondido Santiago. «Déjame ayudar». «Nuestros hijos», había corregido ella suavemente. «Y está bien, pero no quiero que pienses que estoy aquí por tu dinero». 3 meses después, la dinámica familiar había evolucionado de manera inesperada. Los niños pasaban las tardes con Carmen después de la escuela, hacían las tareas con ella, y luego cenaban los 4 juntos en el penthouse de Santiago antes de que Carmen se fuera a su apartamento. «¿Por qué no se queda mamá Carmen a dormir aquí?», preguntó Esperanza una noche mientras Santiago la arropaba. «Hay cuartos de sobra». «Porque los adultos necesitamos tiempo para conocernos otra vez, mi amor», explicó Santiago. «Mamá Carmen y yo fuimos amigos hace muchos años, pero ahora somos personas diferentes». «Pero se gustan, ¿verdad?», insistió Esperanza con la perspicacia de los 8 años. «Los veo sonreírse cuando piensan que no estamos viendo». Santiago se sonrojó levemente. «Es complicado, Esperanza». «No es complicado», intervino Mateo desde la puerta. «Ustedes se quieren, nosotros los queremos a los dos, y somos felices cuando estamos todos juntos. ¿Qué es complicado de eso?». La respuesta llegó una semana después, durante una conversación que Santiago había estado evitando. «Carmen, necesitamos hablar», dijo él mientras los niños veían una película en la sala. «Sobre nosotros». Carmen, que estaba lavando los platos de la cena, se tensó ligeramente. «¿Qué pasa?». «Han pasado 4 meses desde que nos reencontramos. Los niños están estables, felices, adaptados, pero tú y yo estamos viviendo en una especie de limbo». Carmen se secó las manos lentamente antes de voltear a mirarlo. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que me he enamorado de ti otra vez. No de la Carmen de hace 10 años, sino de la mujer en la que te convertiste.
la madre que sacrificó todo por sus hijos, la enfermera que cuida a otros incluso después de perder tanto, la mujer que nunca se rindió. Carmen se apoyó en el mesón de la cocina, evitando su mirada. Santiago, esto es muy complicado. ¿Por qué? Porque tú vives en un mundo donde una cena cuesta más de lo que yo ganaba en una semana. Porque tus amigos son empresarios y políticos, y yo soy una inmigrante que trabaja de noche limpiando hospitales. Eso no me importa. A mí sí me importa, dijo Carmen con firmeza. No quiero que pienses que estoy contigo por tu dinero, o que me volví cómoda con tu estilo de vida. Y tampoco quiero que los niños crezcan pensando que su felicidad depende de tener cosas caras. Santiago se acercó a ella. Carmen, mírame. Cuando ella levantó la vista, Santiago tomó sus manos. Los últimos 4 meses han sido los más felices de mi vida, no por el dinero o las cosas materiales, sino por las cenas familiares, por ayudar a Mateo con la tarea, por ver películas los domingos en el sofá. Por primera vez entiendo lo que significa tener una familia real. ¿Y si no funciona?, susurró Carmen. ¿Y si intentamos estar juntos y fracasamos? Los niños ya han perdido demasiado. Entonces nos aseguraremos de que no fracase, dijo Santiago con determinación. Carmen, ¿qué necesitas para sentirte segura? ¿Qué necesitas para creer que esto puede funcionar? Carmen guardó silencio por un largo momento. Necesito tiempo. Necesito saber que me quieres por quien soy, no por ser la madre de tu hija. Y necesito saber que puedo mantener mi independencia, mi trabajo, mi identidad. Perfecto, sonrió Santiago. Entonces empecemos ahí. ¿Qué te parece si comenzamos a salir? Citas reales, solo nosotros dos, mientras los niños están con tu vecina o con mi empleada doméstica. Carmen sonrió por primera vez en la conversación. ¿Me estás pidiendo que sea tu novia a los 35 años? Te estoy pidiendo que me des la oportunidad de conquistarte apropiadamente esta vez. Desde la sala llegó la voz de Esperanza. Ya era hora. Mateo, me debes 500 pesos. ¿Estaban apostando sobre nosotros?, gritó Santiago hacia la sala. Esperanza dijo que se iban a besar antes de Navidad, respondió Mateo riendo. Carmen se cubrió la cara avergonzada. Nuestros hijos son unos manipuladores. Nuestros hijos son brillantes, corrigió Santiago inclinándose hacia ella. Y tienen razón. ¿Sobre qué? Sobre que ya era hora. Y mientras se besaban por primera vez en 10 años, escucharon los aplausos y vítores de los niños desde la sala, celebrando el momento que habían estado esperando durante meses. El capítulo 6. Cuando el amor vence. No puedo creer que mamá Carmen quiera irse, murmuró Esperanza, abrazando con fuerza su oso de peluche mientras observaba a Santiago encender las velas del pastel de cumpleaños. Era una tarde perfecta de primavera, 6 meses después de que Carmen y Santiago hubieran comenzado oficialmente su relación. El jardín del penthouse estaba decorado con globos rosados y dorados para celebrar los 9 años de Esperanza, pero la alegría se había empañado por la conversación que habían tenido esa mañana. ¿De qué hablas, princesa?, preguntó Santiago, aunque su corazón se aceleró con una premonición terrible. Escuché a mamá Carmen hablando por teléfono con la tía Rosa en Caracas, explicó Mateo, sentándose junto a su hermana. Dice que está pensando en regresar a Venezuela con nosotros. Santiago sintió que el mundo se tambaleaba. Durante los últimos meses, su relación con Carmen había florecido lentamente. Habían tenido citas reales, conversaciones profundas y momentos íntimos que los habían acercado más que nunca. Los niños estaban prósperos. Mateo había superado sus pesadillas y destacaba en la escuela, mientras que Esperanza había encontrado el equilibrio perfecto entre su vida anterior y su nueva realidad. Debe haber algún malentendido, dijo Santiago, aunque la duda lo carcomía por dentro. No es un malentendido, papá, insistió Esperanza. La oí decir que no pertenece a este mundo y que sería mejor para nosotros crecer conociendo nuestras raíces venezolanas. En ese momento, Carmen apareció en la terraza cargando una jarra de limonada, radiante con un vestido amarillo que Santiago le había regalado la semana anterior. «¡Qué caras tan serias para una fiesta de cumpleaños!», dijo alegremente, pero su sonrisa se desvaneció al notar la tensión en el ambiente. «Carmen, ¿podemos hablar?»,
dijo Santiago tratando de mantener la voz calmada. En privado. Carmen miró a los niños, que la observaban con expresiones preocupadas. Niños, ¿por qué no van a preparar la música para cuando lleguemos al pastel? Cuando se quedaron solos, Santiago se acercó a Carmen. ¿Es cierto que estás pensando en irte a Venezuela? Carmen suspiró evitando su mirada. Santiago, después de todo lo que hemos construido, después de los últimos 6 meses, justamente por eso, dijo Carmen, volteándose hacia él con los ojos llenos de lágrimas. Estos meses han sido como un sueño, pero no es real, Santiago. Tu mundo, esta vida, no es para gente como yo. ¿Gente como tú? Carmen, ¿de qué estás hablando? Anoche fuimos a esa cena con tus socios de negocios. ¿Viste cómo me miraban? Como si fuera tu empleada doméstica que se había confundido de lugar. Una de las esposas me preguntó si yo era la niñera de los niños. Santiago apretó los puños. ¿Y eso te importa? La opinión de gente que ni siquiera conoces. No es solo eso, continuó Carmen, su voz quebrándose. Es que no quiero que Esperanza y Mateo crezcan pensando que necesitan dinero para ser felices. Quiero que conozcan de dónde vienen, que valoren las cosas simples, ¿Qué, Carmen? ¿Que vivan en la pobreza para aprender humildad? Carmen retrocedió como si la hubiera abofeteado. No es eso lo que quise decir. ¿Entonces qué? Preguntó Santiago frustrado. Porque desde donde yo lo veo, estás huyendo otra vez. Igual que hace 10 años cuando no me buscaste en Buenos Aires porque pensaste que no era para ti. Eso es diferente y lo sabes. ¿Es diferente? ¿O tienes miedo de que esto sea real? ¿Miedo de que podamos ser felices juntos? Antes de que Carmen pudiera responder, Esperanza y Mateo aparecieron corriendo hacia ellos, tomados de la mano y con expresiones decididas. «Basta», gritó Esperanza. «Hemos estado escuchando todo y no podemos más». «Ustedes se están comportando como niños», añadió Mateo con seriedad, «y nosotros, que somos los niños de verdad, tenemos que arreglar esto». Santiago y Carmen se miraron, sorprendidos por la intervención. «Esperanza y yo hemos estado hablando», continuó Mateo, «y queremos que se casen». «Sí», asintió Esperanza con determinación, «porque ya somos una familia, solo necesitamos que lo hagan oficial». Carmen se arrodilló frente a los niños. «Mis amores, no es tan simple». «Sí es simple, mamá», interrumpió Esperanza. «Papá Santiago te ama, tú lo amas a él, nosotros los amamos a los dos, y somos felices cuando estamos todos juntos». «¿Qué es tan complicado?» Santiago sintió que algo se rompía en su pecho. La sabiduría simple de los niños había puesto todo en perspectiva. Se metió la mano en el bolsillo, donde había estado cargando un anillo durante semanas, esperando el momento perfecto. «Los niños tienen razón», dijo arrodillándose junto a Carmen. «Hemos estado complicando algo que debería ser simple». Sacó la pequeña caja de terciopelo y Carmen se llevó las manos a la boca. «Carmen Rivera de Medina», dijo Santiago con voz temblorosa, «no me importa de dónde vengamos o cuán diferentes sean nuestros mundos. Lo único que importa es que te amo, Amo tu fuerza, tu corazón, tu manera de cuidar a nuestros hijos. Amo cómo me haces querer ser mejor hombre». «Santiago», susurró Carmen, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «No me importa si tus amigas son enfermeras y las mías son empresarias. No me importa si prefieres comer arepas en casa que sushi en restaurantes caros. Solo me importa que quieras construir una vida conmigo, con nuestros hijos». Carmen miró el anillo, luego a los niños que los observaban con expectación, luego de vuelta a Santiago. «¿Y si no encajo en tu mundo?» «Entonces cambiaremos mi mundo para que encajes», dijo Santiago firmemente. «Carmen, durante años viví pensando que el éxito se medía en dinero y propiedades, pero estos últimos meses me enseñaste que la verdadera riqueza es tener una familia que te ama, cenas donde todos ríen juntos y alguien que te espera en casa». «Dile que sí, mamá», gritó Mateo. «Estoy cansado de ir y venir entre dos casas». Carmen se echó a reír entre lágrimas. «¿Es esa tu propuesta, Mateo?» «No, mi propuesta es esta», intervino Santiago, tomando la mano de Carmen. «Cásate conmigo. No porque tengamos hijos juntos, no porque sea lo correcto.
sino porque no puedo imaginar mi vida sin ti. Porque cuando te veo por las mañanas, siento que todo tiene sentido. Carmen miró los ojos sinceros de Santiago, luego a sus hijos que la observaban con amor y esperanza. Sí, susurró. Sí, me caso contigo. Los niños estallaron en vítores mientras Santiago deslizaba el anillo en el dedo de Carmen. Cuando se besaron, Esperanza y Mateo los abrazaron, creando un círculo familiar que había tardado años en completarse. ¿Y ahora qué hacemos con el pastel?, preguntó Esperanza prácticamente. Ahora celebramos, dijo Carmen, limpiándose las lágrimas. Celebramos que finalmente somos una familia completa. ¿Y ya no nos vamos a Venezuela?, preguntó Mateo con alivio. No, mi amor, respondió Carmen. Este es nuestro hogar ahora, todos juntos, aquí en Buenos Aires. Mientras cortaban el pastel y los niños relataban excitadamente los planes para la boda, Santiago y Carmen intercambiaron miradas llenas de promesas. Habían necesitado 10 años, una separación dolorosa, y la sabiduría de 2 niños extraordinarios para encontrar el camino de vuelta el uno al otro. Pero al final, el amor había vencido todas las barreras, el tiempo, la distancia, las diferencias sociales y el miedo, y eso era todo lo que importaba. Epílogo. 2 años habían pasado desde aquella tarde de primavera, cuando Santiago se arrodilló en el jardín de su penthouse con un anillo en la mano y el corazón lleno de esperanza. La casa de San Isidro se despertaba lentamente bajo los primeros rayos del sol de diciembre. Carmen preparaba café en la cocina, mientras observaba por la ventana el huerto que había plantado 6 meses después de mudarse allí. Los tomates ya estaban maduros, las lechugas crecían en filas perfectas y las plantas de cilantro y perejil que había traído de semillas venezolanas florecían bajo el cuidado amoroso que solo una madre expatriada podía darles. «Buenos días, mi amor», murmuró Santiago apareciendo detrás de ella para abrazarla por la cintura y besar su cuello. «Buenos días», respondió Carmen, recostándose contra su pecho. «Los niños ya están despiertos. Esperanza está emocionada porque hoy es la obra de teatro de la escuela, y Mateo está nervioso por su examen de matemáticas». «¿Nervioso, Mateo?» «Sí, es el mejor de su clase. Ya sabes cómo es. Quiere que todo sea perfecto». Santiago sonrió, recordando cómo había sido él a esa edad. Mateo, ahora de 12 años, había heredado no solo su inteligencia natural, sino también su tendencia al perfeccionismo. Durante los últimos 2 años, el niño que una vez vivió en las calles se había transformado en un estudiante ejemplar que soñaba con ser ingeniero. «¡Papá! ¡Mamá!», gritó Esperanza desde el piso de arriba. «No encuentro mi diadema para la obra». «Está en el tocador de mamá Carmen», respondió Santiago. «La vimos ahí anoche». El sonido de pasos corriendo por las escaleras llenó la casa, seguido por la voz de Mateo. «Esperanza, ¿has visto mi calculadora científica? Está en tu mochila, donde siempre», gritó Esperanza de vuelta. Carmen y Santiago intercambiaron sonrisas cómplices. La rutina matutina de los Mendoza Rivera se había vuelto tan familiar y querida como el aroma del café recién hecho. 6 meses después de la boda, que se había celebrado en la pequeña iglesia de Villa 21, donde Carmen había bautizado a ambos niños, habían tomado la decisión de mudarse a San Isidro. No a una mansión ostentosa, sino a una casa cómoda con jardín grande, donde los niños pudieran jugar y Carmen pudiera tener su huerto. Santiago había reestructurado completamente su empresa. Ahora trabajaba desde casa 3 días a la semana y había contratado a un socio joven y ambicioso para manejar las operaciones diarias. Por primera vez en su vida, había priorizado la familia sobre el dinero y no se arrepentía ni un segundo. «¿Recuerdas cuando pensabas que no encajarías en mi mundo?», le susurró a Carmen mientras ella servía el café. «Resultó que no era tu mundo el que importaba», respondió ella. «Era el mundo que íbamos a construir juntos». Carmen había dejado los turnos nocturnos en el hospital y ahora trabajaba en una clínica comunitaria cerca de casa, donde podía aplicar no solo sus conocimientos médicos, sino también su comprensión profunda de las necesidades de las familias inmigrantes. Santiago había financiado discretamente algunos de los programas de la clínica, pero Carmen
Se había asegurado de que fuera vista como una colaboración profesional, no como caridad. «Mamá Carmen, ¿puedes hacerme las trenzas como las que usaba la abuela?», preguntó Esperanza, apareciendo en la cocina ya vestida con su traje de pastora para la obra. «Navideña. Por supuesto, mi amor. Siéntate aquí». Mientras Carmen peinaba a Esperanza, Santiago observó la escena con una gratitud que aún lo sorprendía después de 2 años. La niña que había adoptado sin saber que era su hija biológica, ahora tenía una identidad completa. Era Esperanza Mendoza Rivera, la hija de Santiago y Carmen, la hermana menor, de Mateo, la estudiante estrella de 4º grado, y la niña que nunca había olvidado sus raíces, pero que había florecido en el amor de una familia reunida. «Papá Santiago», dijo Mateo, apareciendo con su uniforme escolar impecable, «¿puedes repasar conmigo las fórmulas de geometría en el camino a la escuela?». «Claro, campeón, pero ya te las sabes todas. Es que quiero estar seguro». Santiago revolvió el cabello de Mateo con cariño. El niño que había encontrado en las calles, desconfiado y traumatizado, ahora lo llamaba «Papá Santiago», con naturalidad y confianza. No había sido un proceso fácil. Mateo había necesitado 2 años de terapia para procesar todo lo que había vivido, y aún tenía días difíciles. Pero el amor constante y la estabilidad habían obrado maravillas. «¿Listos para otro día de la familia Mendoza Rivera?», preguntó Santiago mientras todos se dirigían hacia el garaje. «¡Listos!», gritaron los niños al unísono. En el auto, mientras se dirigían hacia la escuela, Carmen tomó la mano de Santiago. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestra vida?», le preguntó. «¿Qué?». «Que es completamente ordinaria y completamente extraordinaria al mismo tiempo». Santiago levantó su mano entrelazada con la de Carmen y la besó suavemente. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», le susurró. «¿Qué, mi amor?». «Que nuestros hijos nos enseñaron que el amor verdadero no conoce fronteras, no conoce clases sociales y siempre encuentra la manera de reunir a las familias que están destinadas a estar juntas». Desde el asiento trasero, Esperanza se inclinó hacia adelante. «¿Están siendo cursis otra vez?». «Sí», admitió Santiago riendo, «y van a tener que acostumbrarse porque pienso ser cursi con su mamá por el resto de mi vida». «¡Euu!», gritaron los niños, pero sus risas llenaron el auto con la música más hermosa que Santiago había escuchado jamás. Esa noche, después de la exitosa obra de teatro de Esperanza, donde brilló como la pastora más carismática que la escuela había visto, y de celebrar la calificación perfecta de Mateo en su examen, la familia se sentó en el jardín bajo las estrellas. «¿Ven esa constelación?», dijo Mateo señalando hacia el cielo. «Es la Cruz del Sur. Mamá me enseñó a encontrarla cuando era pequeño. Y me dijiste que, sin importar dónde estuviéramos, siempre veríamos las mismas estrellas», añadió Carmen, recordando esas noches en el techo de su antigua casa. «Es verdad», murmuró Esperanza, acurrucándose entre Santiago y Carmen. «Las estrellas nos cuidaron hasta que encontramos nuestro camino de vuelta juntos». Santiago miró a su familia. Carmen, hermosa bajo la luz de la luna, con algunas canas nuevas que hablaban de los años difíciles, pero con ojos llenos de paz. Mateo, ya casi tan alto como su madre, con la confianza de un niño que sabía que tenía un hogar seguro. Y Esperanza, su pequeña que ya no era tan pequeña, pero que seguía siendo el corazón de todos ellos. 10 años atrás, había llegado a Buenos Aires como un joven ambicioso en busca de éxito. Nunca imaginó que el verdadero éxito lo estaría esperando en la forma de una familia que se había perdido y encontrado en las circunstancias más extraordinarias. Mientras los grillos cantaban y la brisa nocturna mecía las flores del jardín que Carmen había plantado con tanto amor, la familia Mendoza Rivera se durmió bajo las estrellas, completa al fin, sabiendo que el amor había triunfado sobre el tiempo, la distancia y todas las adversidades que la vida les había puesto en el camino. Y en algún lugar del universo, esas mismas estrellas que habían sido testigos silenciosos de su separación ahora brillaban más intensamente, celebrando el milagro de una familia que había encontrado su camino de vuelta al hogar.